¿Alguna vez has sentido que tu pasado finalmente te ha alcanzado y que no queda ningún rincón en la tierra donde puedas esconderte? ¿Qué harías si supieras que al amanecer te espera el hombre al que traicionaste, y que el sonido que retumba en el horizonte no es el viento, sino el galope de 400 guerreros sedientos de justicia? Jacob, el hombre que una vez obtuvo su destino mediante el engaño, se encuentra ahora bajo la sombra de un terror absoluto que paraliza los huesos. El miedo que no dejó dormir a Jacob no era una simple inquietud nocturna, era la asfixiante certeza de que Esaú, su hermano, marchaba hacia él para reclamar una deuda de sangre que había madurado durante 20 largos años. En esa oscuridad, la corona de patriarca pesa menos que el recuerdo de su traición. En medio del silencio sepulcral del desierto, somos testigos del plan de un hombre aterrorizado. No estamos ante la estrategia de un conquistador, sino ante las maniobras desesperadas de un padre que divide a su familia y sus posesiones, esperando que, si el primer grupo cae bajo la espada, al menos un remanente pueda escapar. Es la anatomía de un corazón que late con violencia, intentando comprar con astucia lo que teme haber perdido para siempre: el derecho a vivir. Esta es la crónica de una vigilia amarga, un espacio suspendido entre regalos y lágrimas donde Jacob se prepara para lo peor. Cada caravana de animales enviada como presente es un grito silencioso de misericordia, un intento de aplacar una tormenta de furia que parece inevitable. Prepárate para descubrir cómo un hombre que lo tenía todo se vio reducido a la nada, enfrentando la amenaza que marchaba con 400 hombres, antes de que su vida cambiara para siempre en la soledad de la noche. El sol se ocultaba tras las dunas de Edom, tiñendo el horizonte de un rojo carmesí que parecía presagiar el derramamiento de sangre. Jacob, el patriarca cuya vida había sido una constante danza entre la astucia y la huida, se detuvo frente a la tierra de Seir. Sabía que no podía avanzar más sin enfrentar el fantasma que lo perseguía desde hacía 2 décadas. Con el corazón martilleando contra sus costillas, convocó a sus mensajeros más valientes y les entregó una orden cargada de humildad desesperada. Debían buscar a su señor Esaú y decirle que su siervo Jacob regresaba, no para reclamar el trono, sino para hallar gracia ante sus ojos tras años de labor bajo el sol con su tío Labán. La espera fue un tormento de horas que parecieron siglos. Jacob observaba el horizonte, buscando cualquier señal, cualquier nube de polvo que indicara el regreso de sus emisarios. Cuando finalmente aparecieron, sus rostros no traían la paz, sino el pálido reflejo de la muerte. «Hemos ido a tu hermano Esaú», dijeron con voces temblorosas, «y él ya viene a tu encuentro. Pero no viene solo, marcha al frente de una milicia de 400 hombres». En ese instante, el mundo de Jacob se desmoronó. Aquella no era una comitiva de bienvenida, era un ejército de venganza que avanzaba con el ritmo implacable de los cascos de los caballos y el brillo de 400 espadas sedientas de justicia. El miedo, ese frío reptil que se enrosca en el alma, se apoderó de Jacob de una manera que nunca antes había experimentado. No era solo por su vida, sino por el llanto de sus hijos y el terror en los ojos de sus esposas. En medio de su angustia, la mente del estratega comenzó a trabajar bajo la presión del pánico. Dividió a su gente, a sus ovejas, vacas y camellos en 2 campamentos distintos, trazando una geografía de supervivencia. Su lógica era amarga y oscura. Si Esaú atacaba a un grupo y lo pasaba a filo de espada, quizá el otro tendría una mínima oportunidad de escapar por las sombras del desierto. Era el plan de un hombre que ya se veía a sí mismo como un superviviente de una masacre. En la soledad de su tienda,
Con el sudor frío empapando su túnica, Jacob se desplomó sobre sus rodillas. La oscuridad de la noche parecía cerrarse sobre él mientras elevaba su voz al cielo. «Oh, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac», clamó, recordando la promesa que un día recibió en un sueño de escaleras y ángeles. Reconoció con amargura que no era digno de la menor de las misericordias que Dios le había mostrado, pues cruzó el Jordán solo con un bastón y ahora regresaba con una multitud. Su oración era un grito desgarrador: «Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo que venga y me hiera, y mate a las madres con los hijos». Pero la fe de Jacob estaba mezclada con la necesidad de actuar. No podía dormir. El silencio de la noche estaba lleno del eco imaginario de los 400 hombres que se acercaban. Entonces, decidió intentar comprar la paz con un tributo colosal, una marea de vida que esperaba calmar a la sed de venganza de su hermano. Seleccionó lo mejor de su ganado: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Cada grupo de animales era una muralla de carne y sangre interpuesta entre su pasado y su presente. Jacob entregó cada manada a sus siervos con instrucciones precisas y tajantes. «Pasad delante de mí», les ordenó, «y dejad un espacio prudente entre manada y manada». Quería que Esaú, en su marcha guerrera, se topara una y otra vez con la generosidad de Jacob. Al primer siervo le instruyó que, cuando Esaú preguntara de quién eran esos animales, debía responder con absoluta sumisión: «Son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Y aquí, él mismo viene también tras nosotros». Jacob pensaba, en la agonía de su vigilia, que tal vez al recibir oleada tras oleada de regalos, el rostro de Esaú se suavizaría antes de que ambos se miraran a los ojos. La procesión de animales comenzó a moverse en la penumbra, una columna silenciosa que se perdía en la inmensidad del valle. Jacob los veía marchar, sintiendo que cada animal que se alejaba era una parte de su seguridad que se desvanecía en la oscuridad. Aquella noche, el campamento no conoció el descanso. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, y cada crujido de la maleza hacía que los hombres empuñaran sus armas y las mujeres abrazaran más fuerte a sus pequeños. El miedo que no dejaba dormir a Jacob se había extendido como una plaga silenciosa sobre todos los que lo seguían. Finalmente, en lo más profundo de la madrugada, cuando la luna apenas iluminaba los contornos de la tierra, Jacob tomó una decisión desesperada. Se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos. No esperó al alba. Los condujo a través del vado de Jaboc, donde el agua corría con un murmullo inquietante sobre las piedras. Los hizo cruzar el arroyo, asegurándose de que cada uno de sus seres queridos y todas sus posesiones estuvieran del otro lado, en una zona que esperaba fuera más segura ante el avance de la amenaza de los 400 hombres. Tras enviar todo lo que poseía al otro lado del agua, Jacob regresó a la orilla opuesta. Se quedó solo. El silencio era absoluto, roto únicamente por el latido de su propio corazón y el fluir del Jaboc. Allí, en la frontera de su propia destrucción, se encontraba un hombre despojado de sus engaños, de sus riquezas y de su orgullo. Estaba solo para enfrentar la noche más larga de su vida, sin saber que, antes de que el sol volviera a besar las colinas de Edom, tendría que luchar por algo mucho más valioso que su vida, su propia identidad y la bendición de Dios ante la sombra de la muerte. La historia de Jacob en las orillas del Jaboc no es solo el relato de un hombre huyendo de su hermano.
es el espejo de cada alma que, tarde o temprano, debe detenerse y mirar de frente a sus propias sombras. A menudo pasamos la vida construyendo muros, acumulando bienes y diseñando estrategias para evitar las consecuencias de nuestros errores pasados. Pero llega un momento, una noche oscura del alma, donde nuestras riquezas y planes se vuelven insignificantes, y nos damos cuenta de que no podemos seguir corriendo de aquello que Dios quiere sanar en nosotros. El miedo paralizante de Jacob ante los 400 hombres de Esaú nos enseña que el temor es, en realidad, una invitación divina a la rendición. Jacob intentó dividir sus campamentos y enviar regalos, buscando el control en medio del caos, pero la verdadera paz no se compra con ofrendas ni se logra con astucia humana. La espiritualidad auténtica comienza cuando agotamos todos nuestros recursos y nos quedamos a solas con Dios, reconociendo que, sin su bendición y su perdón, estamos verdaderamente perdidos. Esa soledad en la orilla del río es el espacio sagrado donde ocurre la metamorfosis. Jacob tuvo que despojarse de todo, familia, ganado, criados, para quedar desnudo ante la presencia del Creador. Es en el silencio de nuestra propia vulnerabilidad donde Dios nos pregunta, como le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Confesar el nombre en aquel entonces significaba revelar el carácter. Jacob tuvo que admitir que era el suplantador, el que tropieza, el que engaña, para poder recibir la gracia de una nueva identidad. A veces, Dios permite que nuestros Esaús se acerquen, que nuestras crisis nos rodeen y que el sueño nos abandone, no para destruirnos, sino para forzarnos a un encuentro que cambiará nuestro destino para siempre. La respuesta a las preguntas que nos atormentan en la noche no se encuentra en la huida, sino en la resistencia espiritual y en el clamor desesperado por una bendición que no merecemos. Al final, el hombre que cruzó el río no fue el mismo que llegó a él, salió herido en su cuerpo, pero fortalecido en su espíritu. Que esta historia nos recuerde que no hay pasado tan oscuro que el perdón de Dios no pueda iluminar, ni enemigo tan temible que su mano no pueda aplacar. Nuestra mayor victoria no es derrotar a quienes nos persiguen, sino ser vencidos por Dios, para que, al salir el sol, podamos caminar no con la fuerza de nuestras piernas, sino con la autoridad de su gracia. En la presencia de Dios, nuestro miedo se convierte en fe, y nuestra vergüenza en un legado de esperanza para las generaciones venideras. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la vida de Jacob, porque en su fragilidad y en su miedo podemos ver el reflejo de nuestras propias batallas. Gracias por ser el Dios que no nos abandona cuando el pasado nos persigue, y por ser la luz que brilla con más fuerza cuando la noche del alma se vuelve más oscura y silenciosa. Te agradecemos porque, al igual que a Jacob en la orilla del Jaboc, nos permites encontrarnos contigo en la soledad, recordándonos que no son nuestras riquezas ni nuestra astucia lo que nos salva, sino tu infinita e inmerecida misericordia. Te damos gracias, oh Dios, por el regalo de las crisis que nos obligan a doblar nuestras rodillas y reconocer nuestra total dependencia de ti. Gracias por transformar nuestro terror en una oración ferviente y por enseñarnos que, aunque los ejércitos de este mundo marchen contra nosotros con 400 hombres, tu presencia es un escudo más fuerte que cualquier espada. Gracias por cada vez que has detenido la mano de la venganza y has cambiado el corazón de nuestros adversarios, demostrando que tú eres el único soberano sobre el destino de los hombres. Te agradecemos profundamente por las heridas que nos dejan cicatrices de victoria, aquellas que nos recuerdan que fuimos alcanzados por tu gracia en el momento de mayor debilidad. Gracias por cambiarnos el nombre, por quitarnos el manto de la culpa y vestirnos con la identidad de tus hijos redimidos.
Gracias por ser el Dios que pelea nuestras batallas mientras nosotros aprendemos a confiar, y por prometernos que, después de la lucha y la vigilia, siempre habrá un amanecer lleno de esperanza y una nueva tierra que poseer bajo tu bendición. Finalmente, te damos gracias por este relato sagrado que hoy hemos compartido, porque nos enseña que no hay nada que temer si caminamos bajo tu mirada. Que esta oración sea el sello en nuestros corazones de que tú eres fiel a tus promesas, incluso cuando nosotros flaqueamos. Gracias por acompañarnos en cada vado de nuestra vida, por cruzar con nosotros las aguas de la incertidumbre y por asegurarnos que, al final del camino, siempre encontraremos tu abrazo de paz. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.